Chicos, buenas tardes nuevamente. Estamos en un video más de nuestra serie con la que acompañamos los aprendizajes en nuestra materia de Historia 2 en este ciclo de pandemia. Hoy nos encontramos en un lugar histórico, una de las edificaciones más antiguas de nuestro continente y que se encuentra a no más de 10 minutos de nuestra escuela. Estamos en la iglesia y exconvento de San Matías Apóstol en Iztacalco. Al frente de mí, voy a darme vuelta, aquí atrás de mí está la avenida Canal de la Viga, que hace 60, 70 años era en realidad un canal por donde transitaban incluso barcos de vapor allá por el siglo XIX. Estamos en este lugar porque bueno, primero quiero comentarles que la fachada, la portada se le llama también, de la iglesia de San Matías, es la que le da origen al icono de la estación Iztacalco del metro. Nuestra alcaldía, originalmente, bueno, consumada la conquista española, le tomó el nombre de San Matías en honor al apóstol que ocupó el lugar del apóstol que traicionó a Jesús, de Judas Iscariote. San Matías fue elegido por los 11 apóstoles que restaban para sustituir a San Judas. Entonces, Iztacalco, antes de la conquista se llamaba así únicamente Iztacalco, ustedes saben, significa la casa de la sal, porque en estos territorios se producía ese producto, la sal, a partir del agua del lago de Texcoco, que en este espacio era salada. Bueno, pasó a llamarse así, San Matías Iztacalco. Estamos aquí porque el tema de esta semana lleva el nombre de la conquista espiritual, ¿no? Y se refiere precisamente esencialmente al peso, a la influencia de la Iglesia Católica, de sus representantes, de sus funcionarios, en este proceso largo de convertir a los indígenas mesoamericanos, particularmente aquí en el Valle de México, en el altiplano central, y los convirtiendo en lo que se pudiera a la cultura europea, la de los españoles. Y para lograrlo, una de las instituciones fundamentales, pues precisamente fue la Iglesia Católica. Este lugar es, les decía yo, valiosísimo nada más por el tiempo, por la antigüedad que tiene. Alrededor de 480 años. Y les decía yo al principio del video que este lugar es uno de los, si uno toma perspectiva de lo valioso que es vivir aquí en Iztacalco, pues nada más valdría decir que este convento y la iglesia que está pegada, que está a un lado, tiene alrededor de 480 años. No se ha mantenido de la misma forma que como se construyó. El convento y la iglesia fueron intervenidos, fueron reconstruidos, por así decirlo, en el siglo XVIII, alrededor de 1750, por ahí así. Tuvo algunas modificaciones, algunos cambios, pero esencialmente lo que tenemos acá atrás, insisto, es uno de los edificios más antiguos de todo nuestro continente. No hay otros más antiguos que sigan funcionando hoy en día en Estados Unidos, ni en Canadá, ni en Brasil, ni en Chile, ni en Argentina, no. Este es uno de los más antiguos, 480 años. Se sabe que se comenzó a construir en 1550. No se sabe la fecha en que se terminó, pero se comenzó en 1550. ¿Cuál es la relevancia, además de que tiene esa cantidad de años? Pues que nos da elementos para valorar el papel de los religiosos españoles que vinieron aquí en Nueva España. En este convento habitaban originalmente solamente 2 frailes. ¿Por qué? Porque pues no había muchos que vinieran de España para evangelizar, para enseñar la nueva fe a los indígenas. Y porque además Iztacalco en tiempos posteriores a la conquista era un pueblo muy pequeño que albergaba alrededor de 300 indígenas. Entonces se estimaba que con 2 frailes se podían atender las necesidades espirituales de esa población indígena, de hacer la labor de convertirlos esencialmente al catolicismo, pero no solamente convertirlos. Hay que preguntarse, por ejemplo, de entrada,
¿quién les enseñó a los indígenas a construir al modo europeo? Es decir, y el modo europeo tiene valor por sí mismo. Estos edificios se construyeron sin vigas, sin varillas. No tienen elementos de acero como prácticamente todas las casas de hoy en día tienen, todos los edificios tienen. Esos conocimientos para elaborar, para fabricar, para levantar estos conventos, y este es uno pequeño porque hay unos enormes, iglesias también hay enormes del siglo XVI, muy altas, sin varillas, se construyeron esencialmente en un principio con el conocimiento que traían los frailes. Es decir, los frailes no solamente sabían de religión católica, sino también tenían conocimientos de ingeniería civil, de arquitectura, que esas dos ciencias, esos dos conocimientos, ayudaron a crear la Ciudad de México que hoy conocemos. Ellos ordenaron las primeras calles en forma de cuadros, de cuadrícula, y bueno, introdujeron a nuestro país, por ejemplo, este concepto, ¿no?, de construir con arcos, que son bonitos, son estructuras que adornan, pero que también sostienen a la parte de arriba, ¿no? Esto que estoy señalando acá atrás, ese es el convento, es decir, ahí vivían esencialmente los frailes, pero siendo solamente dos, pues sería un espacio muy grande. Lo que ocurría es que a veces los conventos servían para darle la bienvenida a personas, a un mayor número de personas, ¿no? Albergarlos mientras llegaban aquí, mientras se habituaban, y entonces por eso se construían muy grandes. Este convento esta estructura de convento y de iglesia es la misma que se va a repetir en todos los conventos e iglesias del siglo XVI en Nueva España. Es decir, la estructura del convento está a un lado y la iglesia tiene accesos al convento por su interior. ¿Por qué? Porque los frailes pasaban de un lado a otro, no a dar misa, a pasar a sus aposentos. Ahora, una última cuestión que quiero platicarles es que hablo de frailes, y frailes no es lo mismo que sacerdotes como los que conocemos hoy día. ¿Por qué frailes en la colonización? Esto obedece a una petición de Hernán Cortés, ¿no?, el conquistador. Hernán Cortés le escribe una carta al emperador, al rey Carlos V, el de los chocolates, el mismo personaje histórico, solicitándole que envíe frailes, porque en ese tiempo la Iglesia Católica tenía muchos problemas de corrupción, de desviaciones de la vida que se suponía que debían llevar los padres, sobre todo relativos al dinero, ¿no? Se criticaba mucho en esos tiempos que los padres fueran muy ricos, ¿no? En algún modo sigue ocurriendo, y cosas peores en esta época nuestra, pero en esa época la preocupación era que los padres se dedicaran más a generar riqueza para ellos que por enseñar las enseñanzas de Jesús. Entonces, los frailes eran organizaciones creadas bajo la inspiración de ciertos santos católicos. Por ejemplo, los franciscanos se crearon inspirados en la tarea de San Francisco de Asís, un fraile, una persona italiana que era muy rica en su juventud, pero que viendo que pues lo que Jesús enseñaba era vivir la pobreza y compartir los bienes, se dio toda su riqueza, ¿no? Y se volvió fraile. Entonces, estas agrupaciones se les llamaba órdenes mendicantes porque vivían de la limosna, ¿no? Y trabajaban arduamente. Ellos cosechaban, ellos construían, ellos enseñaban, ellos traducían libros, y por eso recibían pues una cierta paga, ¿no? Pero nunca acumulaban dinero, y entonces más bien se dedicaban a vivir como se supone que Jesús proclama que se debe vivir, ¿no? Compartiendo bienes, no aspirar a la riqueza, etcétera, etcétera. Entonces, los franciscanos es una de las órdenes mendicantes que llegaron a Nueva España, frailes. A diferencia de los sacerdotes, los frailes vivían en conventos y no se mezclaban con la gente común. Los que sí se mezclaban, como los que hoy predominan, se les llama seculares. Es una palabra que significa que viven como la gente común. Se dice, en lenguaje antiguo, se dice que viven en el siglo como cualquier otra persona, y que pues su trabajo es dar misa y regresarse a sus casas, ¿no? Así es como viven hoy ese tipo de sacerdotes. Pero los frailes no, los frailes vivían en sus conventos. Además de los franciscanos, llegaron otras 3 órdenes. Primero, las 4 originales que llegaron a Nueva España fueron los franciscanos primero, luego los agustinos, luego los dominicos, y por último los jesuitas. Los agustinos se inspiraban en San Agustín de Hipona, un personaje del siglo IV de nuestra era, que vivió por allá por Roma, en Cartago más bien, en el norte de África,
Los dominicos que se inspiraron en Santo Domingo de Guzmán, también un fraile de los años 1200 más o menos, él era, me parece, francés. Y por último, los jesuitas que se inspiraron en San Ignacio de Loyola, que era originalmente era un soldado español, contemporáneo más o menos de la época de la conquista, y que fundó su orden, la Compañía de Jesús, como si fuera un ejército al servicio de la evangelización. Estos frailes fueron las primeras 4 órdenes que llegaron a Nueva España, y entonces aquí a Iztacalco los que llegaron, por haber sido los primeros que llegaron a Nueva España, fueron los franciscanos, y ellos construyeron esta iglesia. Es muy curioso, yo creo que ya no se los voy a poder mostrar, pero uno puede detectar en estas iglesias antiguas a qué orden pertenece, sin preguntarle a nadie, sino más bien fijándose en la fachada, en la portada de la iglesia. Las órdenes normalmente ponían una especie de sellitos en sus portadas para indicar a qué orden pertenecía, ¿no? Los franciscanos suelen poner un simbolito, así como estoy yo cruzando mis manos. Una mano representa la mano de Jesús porque tiene el estigma, es decir, el lugar donde le clavaron la cruz, y el otro, pues la de San Francisco, que también tiene estigma, porque una cuestión para ser considerada a San Francisco, como santo, es que también a él le salieron estigmas sin que lo hubieran crucificado como Cristo. Bueno, muy bien, quisiera compartirles más. Aquí es una riqueza que si alguien quisiera hacer negocio con este conocimiento, se podría hacer muy bien, nada más por lo que les digo. Este edificio tiene 480 años más o menos de antigüedad, y ustedes saben que muchos turistas ya empiezan a regresar con esto de la pandemia, pero cuando se supere mejor aún, están ávidos de conocer lugares en nuestro país como este. Y bien, ustedes podrían convertirse en guía de turistas y sacar un recurso para sobrevivir, pero eso implica conocer un poco más de su historia y sentirse orgullosos, como creo que debemos hacer. Cuídense mucho y estamos en contacto. Hasta luego.